y ya más de 10 días han transcurrido desde que comenzó la audiencia preliminar de Odebrecht, y para analizar lo más relevante y si esto deja algún hilo de esperanza de que nuestra justicia funcione contra el poder, se encuentran con nosotros en Radar Ricardo Lombana de Movimiento Otro Camino y Olga de Ovaldía de Transparencia Internacional. Muchas gracias a ambos por estar aquí en Radar. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días a los dos. Ricardo, empiezo con usted. ¿Qué destacaría usted de lo que ha visto y escuchado hasta ahora de la audiencia de Odebrecht? Tres cosas. En primer lugar, escándalo. Lo describiría con esta palabra. Luego de que los panameños hemos conocido los detalles de la pista fiscal, es decir, el resultado completo de la investigación, los panameños ahora tenemos información detallada del robo o el atraco más grande que se ha cometido contra los panameños, contra los intereses de una nación y contra el futuro de este país en la historia republicana. Saber y conocer de parte de los fiscales cada movimiento de dinero, cada transacción, de dónde salió, por qué cuenta pasó, a nombre de qué beneficiario, quién la recibió, etcétera, y los tiempos en los que esto estaba pasando, me refiero en qué gobierno, en qué administración, en qué campaña, nos deja a todos, o nos debe dejar a todos, suficientemente escandalizados como para seguir exigiendo justicia independiente e imparcial, certeza del castigo para lo que no se puede denominar de otra manera que traidores de la patria y traidores con respecto a los panameños, porque eso no tiene otra forma de verse, porque el atraco ha sido multimillonario ante un pueblo tan necesitado. Número dos, destaco o me ha llamado la atención la postura asumida por el expresidente Martinelli. Es decir, lo escuché en una entrevista que dio allá fuera de los tribunales o afuera de la corte, decir que el juicio era un invento, que el juicio era toda una creación manipulada solamente para atacarlo a él, es decir, todo es un cuento y todo es una novela, como él siempre ha dicho, pero acto seguido dijo que no estaban incluidos todos los que deberían estar incluidos en la investigación, lo cual a mí me suena como a una confesión. Es decir, que yo estoy aquí, me dejaron solito aquí junto a otros, pero hay otros que deberían ser investigados. Es decir, soy corrupto, participé en actos de corrupción, pero aquí tienen que estar otros que están vinculados a corrupción. Y mi reacción a eso sería que si él tiene información como expresidente de la República acerca de estas personas, pues que lo diga. Que lo diga, que lo divulgue, porque todos los panameños queremos que cada una de las personas que participó en este atraco a la nación sea declarada responsable en este juicio. Y cuando hablamos de ello, paso al tercer elemento, que es todo el esquema que se montó para robarle miles de millones de dólares a la población, a todos los panameños. Un esquema en el que vemos que no están todos investigados. Porque recordemos que no se trata solo de políticos o de expresidentes. Aquí se montó todo un esquema en el que había políticos, había funcionarios, había contratistas, había subcontratistas del Estado, pero también había abogados y también había bancos, a través de los cuales se completaba todo un esquema de pago de coimas, blanqueo de capitales producto de la corrupción o dinero de la corrupción, con un solo propósito: robarle a la población panameña y sobre todo ante tanta necesidad. Me llama la atención que la investigación, a pesar de que considero que ha sido muy completa, muy contundente, y felicito la posición de la Fiscalía y del Ministerio Público, es evidente que no abarca a todos los que deberían estar investigados, o a todos los actores o a todos los sectores. Y eso me preocupa, porque cuando eres selectivo en la administración de justicia o en las investigaciones, esa a su vez se convierte en una debilidad para la misma investigación
o el mismo proceso. Y por último, a la ciudadanía no le debe quedar duda, luego de haber escuchado la declaración o la lectura de la vista fiscal y todas las evidencias, de que aquí ciertos personajes, expresidentes, dirigentes y más, vinculados a las 3 últimas administraciones y a los 3 partidos políticos que han gobernado este país durante los últimos 30, 40 años, están directamente vinculados a este gran atraco, a este gran robo a la nación. Es decir, el sistema político se asoció con empresas, en este caso Odebrecht, y otros actores para, en vez de querer llegar a gobierno para solucionarle los problemas a la población, dirigentes de estos partidos, entre ellos expresidentes, se organizaron a través de sus partidos y políticamente para llegar a gobierno y atracar a la nación. Y eso no lo podemos olvidar. Olga, ¿a usted qué fue lo que más le llamó la atención, le ha llamado la atención durante todo este tiempo? Bueno, primero agradezco la oportunidad. Desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y casualmente aquí ustedes nos han dado muchas veces la oportunidad de hablar de este caso, que al llegar a la justicia realmente cumple un momento muy importante, y creo que es una novedad grandísima, inédita en la historia del país en temas de justicia, no solamente viendo la administración de justicia penal desde sus 3 funciones: la función de investigación, la función de procesamiento que hace el Ministerio Público y la función de resolución, es decir, el juzgamiento que hace el órgano judicial, ver fiscales y jueces cumpliendo con su deber y solicitando directamente el llamamiento a juicio y la pena máxima para grandes operadores políticos como son 2 expresidentes de la República, ministros de Estado, y ver además la solicitud de estos mismos tipos, es decir, pedir la solicitud a juicio de aquellos que han sido habilitadores del blanqueo de capitales y que forman parte de ese gran cuadro de gran corrupción que se dio en la República de Panamá. Creo que eso es inédito, creo que es sumamente importante, con un optimismo cauto. Quiero decir que es un momento importante en la historia de la justicia, especialmente porque la impunidad repetida, el hecho de que la ciudadanía casi se ha acostumbrado, ha normalizado, que no pasa absolutamente nada, que no hay consecuencias a los actos de corrupción pública, es sumamente importante este momento. Por supuesto, hay que ser optimista con cierta dosis de realidad con respecto a los tiempos de la justicia. La segunda observación sería: los tiempos de la justicia en Panamá nos dicen que una vez pase este periodo, viene el momento de la deliberación y el llamamiento a juicio. Una vez la jueza emita el llamamiento a juicio a quienes ella considere que hay los suficientes elementos de convicción de que se pudo haber dado un delito, el delito que los múltiples delitos que los fiscales han presentado en su vista fiscal, que es, por así decirlo, la teoría del caso, viene un tiempo procesal que va a ser probablemente para la ciudadanía largo de esperar y de entender. En ese sentido, también creo que una observación importante es lo acertado de haber tomado la decisión por parte del órgano judicial de que esta audiencia fuese vista por toda la ciudadanía en tiempo real. Porque una cosa es la justicia desde el punto de vista técnico, de llevar a cabo un juicio, y al momento que lleguemos a un fallo final, después de todos los tiempos que van a venir, entre ellos el llamamiento a las audiencias ordinarias, una vez se den esas audiencias, el fallo, una vez se extingan todos los recursos que tienen los abogados en ese proceso. Sin embargo, desde el punto de vista de la otra justicia, es decir, lo que la ciudadanía en general, el imaginario colectivo sobre qué es justicia, queda claro en parte que esta técnica o esta decisión que tuvo el Ministerio Público hace años ya, de haber concentrado acumulado las causas, el entramado es tan complejo que nos deja claro que no se hubiera podido conectar y probar lo que hasta ahora ellos están presentando como su teoría del caso si no acumulan las causas. Y tenemos que recordar que hay 2 investigaciones adicionales que van a tener
esperamos vistas fiscales futuras y casos de la gran corrupción que Odebrecht promovió en Panamá, que se van a ver en el futuro. Habiendo dicho todo eso, hay dos reflexiones adicionales. Una de ellas es la ciudadanía. Fíjense que está el proceso de los fiscales y también habrán visto el tema del querellante que presenta querella por el Estado. Siendo en la ficción jurídica, el Estado es el único que puede reclamar cuando hay daño patrimonial al Estado. El Estado es el único que se presenta como querellante o afectado. Pero la realidad es que toda la ciudadanía es afectada por este caso. Ojalá hubiese una figura que representara a la ciudadanía como querellante en ver esta, sé que suena cliché, pero es real, esta danza de millones y millones que corresponden al gran caso de corrupción que estamos viendo. Y segundo, que de aquí ojalá pudiéramos sacar una lista de buenas prácticas que estamos viendo y que pudieran crear una especie de ideario de cómo prevenir actos de corrupción en el futuro. Siempre estamos, por supuesto, en Panamá, siempre lo digo, correteando ese tren que ya partió de la estación. Necesitamos muchísimos marcos que prevengan la corrupción. Pero la verdad es que una sociedad está afectada en su fibra más íntima por la impunidad. Y aunque todavía falta un tiempo largo para llegar a digamos, fallos finales en este caso, la realidad es que al verlo de esta forma, independientemente de los alegatos de defensa que comenzaron el día de ayer, el día jueves y el día viernes, creo que siento que no es el caso de este programa quizás entrar a esos alegatos, sino entender el gran cuadro, porque la corrupción que se define como el mal uso de los recursos públicos que son de todos para beneficio de unos cuantos, cuando se trata de gran corrupción, esa definición se añade además que haya sido ejecutada por los más altos cargos públicos del Estado. Si son por votación, todavía la traición a la ciudadanía es peor, o que involucren más del 1% del Producto Interno Bruto del país. Y todos esos criterios para hablar de gran corrupción se dieron en Panamá. Y en este momento es sumamente importante entenderlo como un caso de aprendizaje. E independientemente de la parte técnica de la justicia, creo que para la ciudadanía es un momento inédito que así debe ser interpretado. Yo voy a aprovechar, Olga, que una expresión que acabas de utilizar de optimismo cauto para hacerles a los dos, comienzo contigo, la misma pregunta. No que me digan o que traten de adivinar qué es lo que va a ocurrir al final del juicio. Estamos todavía, ya tú has descrito muy bien cuáles son estas etapas procesales, pero se ha utilizado mucho la expresión estamos un hilo de esperanza, una luz al final del túnel, todas estas expresiones que indican que estábamos en la completa oscuridad y que ahora podría haber algún viso de que se va a hacer justicia. ¿Cómo vislumbras tú al final de este proceso? ¿Cuál va a ser, no el resultado, quién va a ser culpable ni cuántos años, sino si va a haber al final un resultado, si ya podemos vislumbrar un resultado positivo o un punto, llamémoslo así, para la justicia? Te lo hago a ti e igual la pregunta después, la misma pregunta para Ricardo. Creo que es la pregunta, ¿cómo es que era la frase de la pregunta de los $65,000, los 64,000? Creo que es la pregunta del millón, Jorge. Y hay dos elementos sobre la justicia, si vamos a ver justicia o no. Un elemento, antes de llegar a la conclusión, un elemento que tenemos que revisar es el acuerdo de colaboración de la empresa con Panamá. Ese es un tema sumamente importante aquí, porque no es solamente las personas que están llamadas o imputadas en el caso, que son alrededor de 50 en este caso. Acuérdate que hay un número plural de personas que fueron parte del entramado, que entraron en acuerdos de colaboración comenzando por la empresa y que las condiciones para ese acuerdo de colaboración debían ser como mínimo, primero, que compartieran y dijeran toda la verdad sobre el esquema, las personas, sobre todo los funcionarios involucrados, los montos involucrados, ese es el primero. El segundo es la recuperación de todo lo robado, porque esos dos elementos entonces son los que de alguna manera
justifican que estas personas tengan acuerdos que les permitan o pagar menos multas o devolver menos, bueno, devolver menos es lo que no queremos, o que tengan rebajas de pena. Esa es una parte de la justicia que se da previo al juicio que va a haber que revisar. El hecho de que el Ministerio Público suscribió múltiples acuerdos y sin soslayar la importancia que estos acuerdos han tenido en el gran caso de Odebrecht a nivel de América y de África, es decir, los 12 países afectados. Sin esos acuerdos, lo que en Brasil se llama la delación premiada, y aquí es el acuerdo de colaboración, sin esas revelaciones no hubiéramos podido entender ni acceder a la complejidad de las transacciones que hoy día el Ministerio Público, en su vista fiscal y su autoridad del caso, señala la trazabilidad para entender todos esos actores involucrados. Eso hay que revisarlo, porque da la impresión, no solamente por el caso de los hermanos Martinelli comprobados en Estados Unidos, sino el propio caso de Odebrecht en Estados Unidos, cuando ellos dijeron que en Panamá habían pagado 58 millones nada más. Y recordar que en un momento dado, la persona que era titular del Ministerio Público lo acepta como bueno. Ha quedado probado que esa no es la actuación real. Ahí hay un tema de justicia que hay que entrar a revisar. Un segundo tema de justicia que hay que entrar a revisar son todos los habilitadores de la corrupción que entran en un rol que es gris, que son los abogados, los contadores, los auditores, que se prestan para todas las transacciones, y nuestra propia ley, y hago mea culpa por ser parte del colectivo de los abogados, no ejerzo, pero no puedo decir que no soy abogada, tengo un título y tengo una idoneidad en un país donde esa profesión, la profesión forense está cada vez más degradada. Y tercero, el juicio mismo, lo que va a salir del juicio. Para que haya una verdadera justicia aquí, nosotros tenemos que poder tratar de acceder a los fondos que se robaron y se perdieron a la corrupción y rescatarlos o recibirlos. Si lo vamos a ver o no, ese es un tema que creo que está en un área gris, es muy difícil saberlo. Y segundo, las personas involucradas que tengan fallos que les hagan enfrentar su responsabilidad penal frente a la ciudadanía. Yo quiero, con cierta cautela, pensar que hay suficientes elementos en la vista fiscal que fue leída para el llamamiento a juicio. Obviamente no estoy en el lugar de la juez decidirá, pero una vez la persona es llamada a juicio, entonces ya ahí comienza un proceso que el proceso de la justicia es así, la justicia entendida como la entendemos hoy día, es decir, a través de un proceso que guarde las garantías del procesado, que dé garantía a la sociedad. Y sé que no estoy haciendo la respuesta directa, pero creo que es imposible dar una respuesta directa, hacer como un poquito de bola de cristal, pero hay cosas que sí podemos comenzar a trabajar. Una de ellas es que el Ministerio Público, por más buena intención, digamos, que presumimos tenga, no debe estar haciendo acuerdos de colaboración que no cumplan con todos esos elementos. En este caso, además, parece quedar claro que hay colaboradores que o no dijeron toda la verdad o no han devuelto todo lo robado, y eso es parte de la justicia que tenemos que satisfacer. Ricardo. Sí, la misma pregunta. Lo mismo, a ver si eres más cauteloso o más optimista. ¿Cuál de las dos? No, si me baso en los antecedentes, si nos basamos en los antecedentes, no va a pasar nada, ¿no? Cuando tú analizas las estadísticas, y como buen fanático del deporte, cuando vas a analizar el deporte y las decisiones, tú tienes que ver las estadísticas. Y para todo tienes que ver las estadísticas. Aquí la estadística es que no se castiga al poder económico ni al poder político. Sin embargo, yo soy optimista siempre con respecto a mi país. Y mantengo la esperanza, mantengo el optimismo. En esta ocasión lo mantengo por una razón en particular, porque esta es la última oportunidad de la justicia en Panamá. Las consecuencias que podría traer para incluso la estabilidad política y social del país, que después de haber conocido todas las evidencias de cómo casi nos dejan sin país, con pelos y señales, que no haya responsables y que la justicia no haga su trabajo, yo creo que ahí nadie va a tener ninguna excusa o ningún argumento para poder decir
que la gente no puede indignarse e ir a las calles e incluso fomentar con esa ausencia de justicia momentos o movimientos de inestabilidad política y social que nadie quiere. Entonces, cuando tú eres juez, cuando tú eres magistrado, cuando te toca administrar justicia, no solamente tienes en tus manos la responsabilidad de aplicar la ley, sino que al cumplir con la aplicación de la ley hay una consecuencia social, una consecuencia real en la sociedad en la que ejerces esa justicia y la administras. Y los jueces que están a cargo o las juezas que están a cargo o a quien le toque al final tomar la decisión, para no mencionar ningún nombre, hablemos de la justicia, tiene que saber y conocer que si no hay responsabilidades, condenas y, como decía Olga, de manera muy importante, devolución al Estado y a los panameños de tantos millones mal habidos, las consecuencias pueden ser graves. Entonces, mantengo mi optimismo de que en esta ocasión sí podremos ver responsables, sí podremos ver condenas, pero mucho más importante que las condenas, que deben ser de los castigos máximos para todos los que resulten responsables, la devolución de los fondos mal habidos, porque se necesitan. Y porque tú puedes tener una condena que puede ser enérgica, pero si la persona se queda con los dineros y no los devuelve, igual la ciudadanía estará indignada a pesar de que la persona sea condenada, porque después puede beneficiarse de alguna medida o de alguna libertad o de casa por cárcel y país por cárcel, estas cosas que tanto hemos visto. Y también tenemos que ver esto con el enfoque de la expectativa y de lo que debe ocurrir a partir del proceso de Odebrecht, a partir de este juicio, a partir de este caso, de esta investigación, y las transformaciones y los cambios que el país requiere hacer en términos de justicia y en términos del sistema político. Y obviamente no vamos a mencionar aquí todas, pero solamente desde el punto de vista de la justicia menciono dos: la importancia de la estabilidad y la permanencia de los jueces. Es importantísimo para poder tener la imparcialidad y la independencia y la fortaleza y la legitimidad para poder enfrentar al poder económico y al poder político en medio de investigaciones tan delicadas. Los funcionarios dedicados a investigar y administrar justicia deben tener su estabilidad, su permanencia y no estar en ningún tipo de incertidumbre, como hemos visto en los últimos años en Panamá con el tema de la carrera judicial. Y por otro lado, hablando como abogado también, como lo decía Olga, hay muchas cosas que modificar en términos de lo fácil que es aquí burlar la justicia con un certificado médico inventado, o con un dolor de cabeza, o con una andadera, o con tantas cosas que hemos visto con las que aquí se burla al sistema judicial. Y por el lado del sistema político y del sistema institucional, hay muchas revisiones y muchas modificaciones que hacer. Menciono solamente en el tema de las donaciones. Nosotros hemos sido promotores, y lo hemos propuesto así, de que nosotros debemos ir hacia un sistema de financiamiento solamente público de la actividad política. Reducida. Lo interrumpo para poder abordar ya en una última ronda otros dos temas de actualidad que generaron mucha opinión en redes sociales y también en la ciudadanía, y tiene que ver con un pedido de aumento que han hecho los representantes de corregimiento del país, y además que persiste la figura del doble salario. Yo quisiera una reacción de ambos. Voy a empezar con Olga sobre estas dos situaciones que ocurrieron esta semana. Gracias, Sabrina. La verdad es que es un tema sumamente preocupante y sí está hilvanado, tal como iba Ricardo hilvanando, sí está hilvanado con el problema que tenemos frente a la corrupción de la clase política y frente al clientelismo, que es una forma de corrupción en la clase política. Pero me gustaría hacer un comentario al tema de las estadísticas, ya que estamos hablando de estadísticas que analizas con estadísticas y estadísticas de deporte. Es una absoluta novedad. Rompe la estadística hasta ahora, que era 0 por 0,
en cuanto a grandes figuras políticas, expresidentes, que de verdad enfrenten siquiera llevar el proceso de una investigación que lleve a una vista fiscal y a unos fiscales que incluyen de nombre y apellido a estas figuras, establecen una teoría del caso sobre el entramado de los delitos de soborno y otros delitos, cómo además se complementa con blanqueo de capitales, quiénes fueron las personas que los ayudaron, y que se pida la pena máxima de parte del fiscal para 2 expresidentes, exministros y demás operadores. Eso rompe la estadística de la impunidad de hecho que ha gobernado el país en toda la nueva era democrática a partir de 1990. Realmente es una novedad y no se puede soslayar. Si esto va a tener un resultado al final que estamos esperando, creo que el tiempo lo va a tener que decir. Con respecto a esta movida en la Asamblea Nacional, de además romper el orden que tenía la discusión de proyectos, hacerlo de esta forma en la cual nuevamente hay una colusión entre los diputados y los representantes de corregimiento. Por un lado, está el país en una situación post-estallido social, post-pandemia, que sabemos todo lo que nos está pasando, todo lo que nos está quejando, aparte de un gobierno central desde el Ejecutivo que promueve estos diálogos que parecen una sesión de vamos a contar mentiras, tralalá, que comienza desde, como decía la canción de la infancia, que comienza desde aquella gran plataforma para la queja que fue el Pacto del Bicentenario. ¿Qué significó eso? ¿Qué resultados ha tenido? Con esta mesa del diálogo, pero a espaldas de lo que está pasando, frente a las necesidades que tenemos, estos cuadros políticos clientelares que buscan manejo de bienes públicos para hacer esa gran, larga tarea que genera esa inequidad electoral. Porque esta es gente que tiene 5 años de estar haciendo campaña a costa de dinero del Estado, con los cuadros clientelares que desarrollan. Por fin habíamos visto un poquito de luz con relación a ese tema de los dobles salarios y todo lo demás que está asociado a esos manejos discrecionales de fondos. Y vemos ahora que la propia Asamblea nuevamente traiciona su rol de representatividad del colectivo que lo eligió. Porque en lugar de buscar el bienestar de las comunidades, sigue promoviendo un uso clientelar de fondos que sabemos, está probado hoy día, que no llegan a resolver los problemas de las comunidades. Entonces, una ley que prometía muchísimo, como era la ley de descentralización, poco a poco la han ido cincelando para que vaya perdiendo su efectividad, y si esta ley pasa en la Asamblea, que pareciera que va a pasar porque tiene todo el peso del partido en el poder, que son quienes están más interesados con sus representantes de lograr esto, sumado, no olvidemos, Sabrina, no es nada más la ley de los dobles salarios, es la proposición de que creo que quieren crear como 30 corregimientos más. Además, sí. Bueno, es que eso está totalmente unido. Es decir, no nos alcanza el tiempo para abordar todo esas lo que ha dos ocurrido cosas esta semana. Están completamente unidas. Entonces, nuevamente, la Asamblea, por un lado, haciendo lo que le da la gana, traicionando realmente la representatividad que deben tener del bien común de sus comunidades, valga la redundancia, y por el otro lado el Ejecutivo, de una forma como esquizofrénica, no sé cuál es la palabra, totalmente disasociada de la realidad, promoviendo diálogos que no llevan a ninguna solución. Entonces, efectivamente, es un problema gravísimo, gravísimo. Ricardo, para terminar, un breve comentario de lo del doble salario, que se insiste en esta ley, y también el aumento a los representantes. Sinvergüenzura, irresponsabilidad, politiquería, clientelismo, corrupción, son las palabras que se me ocurren y que he estado vinculando a estas iniciativas. Brevemente, estamos ante la peor crisis económica y social probablemente en nuestra historia, en la era pospandemia. Y a pesar de que hay tanta gente desempleada, a pesar de que hay tantos niveles de necesidad urgente, básica en el país, el gobierno PRD juega a esto. Y aquí meto al Ejecutivo en la planificación, en la parte de economía y finanzas,
y meto a la Asamblea Nacional, gobernada o liderada por el partido de gobierno. Ellos están mucho más preocupados por mantener su aparato político clientelista, pensando electoralmente, que ayudar a la población o reactivando la economía. Lo venimos diciendo desde hace meses. Si realmente el interés fuera ayudar a la población y reactivar la economía y que haya empleo, toda esa friolera de millones de dólares que han pedido en préstamos o parcialmente pedido en préstamos, que dedican a dobles salarios, a gasto de movilización, al aumento, a los corregimientos, lo pusieran en fondos de apoyo para el micro y pequeño empresario, que es realmente lo que ayuda a la población y mueve una economía. Pero no, están jugando a la política con nuestra plata, porque todas esas movidas de doble salario, de aumento de corregimientos, de clientelismo, más el subsidio electoral, más todo lo que tienen, ¿para qué usted cree que es? Para tener el control electoral del país. Los fraudes electorales no se cometen robándose las papeletas el 5 de mayo ya. Eso es ayer. Los fraudes electorales se cometen así, como se están cometiendo ahora, porque van en un lapso de 5 años apoderándose de los miles de millones que son de todos los panameños al servicio de un aparato político clientelista para luego entonces electoralmente manipular a la población. Eso es inaceptable desde todo punto de vista y aquí hay que llamar a capítulo no solo al presidente de la República, al ministro de Economía y Finanzas, a los de la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Democrático y sus aliados que están promoviendo esto, y al Contralor General de la República, que debería, por ley y por constitución, ser el fiscalizador de los recursos de los panameños y no permitir que se los sigan despilfarrando o llevando de esta forma. Bueno, definitivamente lo debería hacer y no lo estamos viendo haciendo su función o cumpliendo esa función fiscalizadora. Les agradezco muchísimo a ambos haber estado en el radar, a usted también continuar acá y tenemos muchísimo más de estos escándalos de la semana. No se vaya del radar.